Hola, buenos días, profesora. Mi nombre es Vanessa Mogollón, soy estudiante de Administración de Empresas. Yo me encuentro ubicada en la ciudad de Bogotá. Hago parte del Grupo H con mis compañeros Duan Acevedo y Sara Becerra. Nuestro proyecto en este momento se llama IMA Ótimos. IMA es la empresa en la que yo trabajo. Es una empresa de muebles, por lo cual nos basamos en ellos para poder agregar el método simple. Vamos a contar primero, a ubicar el estado de la empresa. Nosotros somos una empresa de hace más de 60 años que tiene una línea de producción de camas, muebles, sillas, eh, poltronas, diferentes muebles y artículos de madera. También para poder complementarlo se han agregado alfombras, lámparas, cosas que no fabricamos pero que vendemos con el fin de poder complementar el servicio que estamos dando, es decir, dar una experiencia de calidad y un servicio completo. En este caso estamos contando, basándonos de la historia, que es una empresa familiar, para poder conocer el contexto y la importancia de las decisiones. Nosotros vamos a manejar el método basado en simples. Este es un método matemático que nos ayuda a tener en cuenta las diferentes variables o opciones que se manejan tanto en la vida real como en las empresas. En las empresas tenemos que tener siempre infinidad de escenarios para saber cómo enfrentarnos en cada una de las situaciones. Es decir, podemos tener una producción de 100 camas hoy, pero no tenemos el espacio o no tenemos la cantidad de colaboradores o el recurso, que en este caso sería la madera, pues no nos alcanza, sí nos alcanza. Por eso el método simples es el que más se nos adapta para poder llegar a una optimización de los recursos y lo hemos basado y presentado en esto. Ya mis compañeros en este caso pasarían a presentar la fórmula matemática de cómo lo estamos realizando. Buen día, mi nombre es Duan Acevedo. Por mi parte, yo les voy a explicar en sí en qué se basa el método Simplex utilizado para este problema. Entonces, el método Simplex es un método que nos permite hallar una solución óptima a diferentes problemas que se puedan encontrar en la vida diaria. Esto con el fin de hallar cuál es el máximo, cuál es el mínimo dependiendo del caso y cómo podemos nosotros hallar el factor más óptimo y más viable para cualquier tipo de empresa. Este método tiene ciertas variables y ciertos procesos los cuales son fundamentales para el mismo. En este caso, uno de los procesos fundamentales es la teoría de matrices. Como se puede ver en este ejemplo, la teoría de matrices que se utiliza es una teoría de matrices de identidad, donde tanto las columnas como las filas, en su mayoría, siempre tienen la misma cantidad, ya sea como en el ejemplo de n por n, como un 2 por 2, como un 3 por 3 y así sucesivamente. Estos procesos utilizan unas variables llamadas variables de holgura o exceso, las cuales son identificadas en este caso como una S, esto con el fin de tener una inecuación. En este caso la inecuación es, digamos, poner el ejemplo 2x1 más 3x más 1x menor o igual a 500. Esta sería una inecuación que se hizo, fue modelada mediante la programación lineal. Con esas variables de holgura y exceso, lo que se busca es convertir estas inecuaciones, convertirlas en ecuaciones, poniéndole ya sea el S, en este caso el S1, el S2 o el S3 correspondientemente para cada una de las variables que estén ahí, como se ve en el ejemplo. Otro tema a tener en cuenta en estos casos son las variables artificiales. Esas variables artificiales se utilizan cuando la inecuación es mayor o igual al total de los recursos que se tiene. Entonces, eso sirve con el fin de tener un proceso de mayor igualdad. En este caso, como podemos ver acá, se utiliza lo que es la variable de exceso o la variable de holgura, seguido de una variable artificial, la cual va a ser la encargada de equilibrar la ecuación. También por otro lado tenemos lo que es la variable no negativa, el cual todos los procesos de métodos simples deben tener. Esto con el fin de que se tenga un resultado más óptimo. Ese sería como tal el marco del método simple y una explicación breve del mismo.
A continuación pasamos con la resolución de un ejercicio como ejemplo. Bueno, como pudimos mirar anteriormente, entonces ya estamos aquí en la parte de la metodología. ¿Por qué no se ve esto? Listo. Ahora, como pudimos ver anteriormente, ahora aquí tenemos el problema. Este problema pues consta de una fábrica de muebles en el cual tiene tres diferentes tipos de combos con sus diferentes productos. En este caso se manejan mesas, sillas y camas y una utilidad de 100, 150 y 80 dólares para cada una. Pues también se tiene un máximo para las mesas, las sillas y las camas. Entonces, en este caso, tenemos ya pues la tabla tal como para dividir cada una de estas y tenerla más organizada. Lo primero pues es hacer la función objetivo. En este caso se plantea maximizar pues las utilidades, que en este caso serían con 100x más 150 más 80. Eh, Obviamente esto sujeta a ciertas condiciones que se explican acá en la parte de abajo. Como lo es 25, todo esto pues obviamente al ser maximizable y no tener un mínimo, sino un máximo, entonces todas van a ser siempre un mayor o igual a lo que se espera. El primer paso pues es ya poner las variables mencionadas anteriormente como son las de holgura, para poder así tener ya ecuaciones directas, también teniendo pues la propia la condición de negatividad. Aquí en el siguiente punto lo primero que se tiene que hacer es ubicar las variables de acuerdo a lo que se plantee. En este caso pues ubicamos las variables en este punto, las del máximo, las de las utilidades y en este las máximas que tenemos. Y en estas de acá ponemos las variables de que tenemos acá, de cuánto tenemos de cada cosa. Entonces, con eso seguimos. Después de pues, hallar la fila pivot se halla tomando el CJ menos JJ, el mayor, y aquí correspondientemente cogemos el menor. Repetimos otra vez ese proceso de la fila pivot, esta vez pues haciendo una fórmula, que en este caso lo que nosotros utilizamos es primeramente conseguir lo que es la fila, en la fila pivot, conseguimos este 1, lo cual nos da para seguir con las demás tablas. Y con esto llegamos a la conclusión.